Buenos días, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio la rr.com, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde, Radio Romero, Radio República, Radio Rock, Radio Raúl, Radio Rivera, Radio... Bueno, en fin, lo que usted quiera ponerle con R, allí estamos. Restauración, renovación, rico, rica, en fin, todo lo que sea con R, acá estamos para compartir con todos ustedes. Estamos también en redes sociales como la RR, en YouTube, en X, como Radio La RR en Facebook. Estamos como Francisco Gómez, ahí sí cambia, en TikTok, allí para compartir con todos ustedes. Y por supuesto estamos en todos los reproductores de radios. También usted nos puede encontrar, solo me falta el tuning y allí vamos a estar. Así que gracias a todos los que se conectan y esperan este espacio que comenzó allá, ya muchísimo tiempo. ¿Cómo hablar de historia? Otro día lo vamos a hacer. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. ¿Con cuánto vamos a arrancar? ¿Con 28, con 30 y algo? Más o menos. Por ahí vamos a ver. Ahí nos van diciendo cómo es el audio. Ayer descubrimos algo y estamos tratando de perfeccionarlo después de algunos comentarios que hemos recibido de parte de nuestros oyentes. Así que les damos la bienvenida y como ya se ha vuelto un clásico, el clásico del martes, Ramiro Navas está con nosotros desde la distancia, pero lo importante es que nos está acompañando en esta oportunidad. Así que le damos la bienvenida a Ramiro Aníbal. Ramiro Aníbal, ¿cómo está? Qué bueno, bienvenido. Buenos días o buenas tardes. Buenos días, Ramiro. Ahí vamos a esperar ahí de nuevo la comunicación. Nos puede escribir desde ya al 7616-8383. 7616-83. Mira, quizás el Altec ha de ser. ¿Sí? Eso es. Ay, aquí está. Ahí está. ¿Y esto cómo se lo quito? Que fíjate que lo había perdido igual a vos. Bueno, hoy sí, ahí estamos. Hoy Ramiro sí. Aníbal, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hoy sí se escucha. Perfectamente. Calidad 10 o Excelente. volumen 10. Volumen 10, calidad 10. Excelente. Bueno, aquí estamos una vez más para el clásico de los martes, para analizar nuestra realidad nacional, internacional, tantas Sí. cosas que han ocurrido estos días. Así que por aquí estamos. Solo que estoy esperando para que nos podamos enlazar también Sí. en TikTok. Es que yo estoy en este momento a conectarme hoy. Va. De acuerdo, de Lo que acuerdo. pasa es que como tengo 17 dispositivos, este se me había perdido y le había puesto a buscarlo. La cosa es que como estaba apagado y hoy lo encendí. No, aquí Francisco Gómez tiene un dispositivo para buscar el dispositivo que se le ha perdido. Claro, sí. Aquí no somos, aquí pobres no somos. Visto lo que no tenemos. Pero de ahí, ahí está. Bueno, Ramiro, contarle, las lluvias cada día más difíciles en nuestro país porque no hay prevención. O sea, tenemos tanto la culpa nosotros como los que nos gobiernan. Aquí todos tenemos culpas por doquier. Pero qué bueno, Ramiro, que esté con nosotros. Hoy sí entramos en este 8 de julio, en este martes, en contexto, en todo lo que tenemos. Quiero comenzar por lo más sensible que ha pasado en nuestro país. Atilio Montalvo, Ramiro, como usted bien sabe, Chamba Guerra, un firmante de los acuerdos de paz, un líder histórico, estudiantil, de organización de nuestro país, se le acusaba a él de... Ahí estamos, ya en TikTok también vamos a compartir pantalla con Ramiro Navas. Bueno, le decía de que muy delicado de salud. Desde el año pasado que lo capturaron vilmente, había sufrido una cirugía bastante delicada un par de días antes y presuntamente atentaban contra el
para el 1 de mayo iba a haber un atentado o algo así, y lo organizaba él y Pepe Melara con unos morteros. Eso era lo que se conoció. Ha estado muy delicado de salud, ha salido varias veces al hospital. Vimos ayer como Oscar Canjura, abogado de la familia, mencionaba de que iba a recibir la atención, la última, en su casa de habitación. Y se ha estado pidiendo donantes de sangre, creo que falta uno aún para que se pueda llevar a bien. Pero, ¿cómo podemos ver esto? ¿Es buena voluntad del gobierno? ¿La presión los hace ceder o prácticamente lo están entregando para que termine sus últimos días en casa, Ramiro? Sí, bueno, creo que ahí se combinan varios factores. Ya hace más de un año que Atilio Montalvo y Santos Melara, junto a otros compañeros de ellos, dirigentes de la Alianza Nacional por un El Salvador en Paz, fueron detenidos. Desde entonces, la familia, compañeros, compañeras de ambos han estado señalando la grave situación de salud. Ambos, tanto Atilio como Santos Melara o Pepe, como le conocemos, ya estaban en situaciones de salud complejas desde antes. Así que bueno, esta es una demanda, una petición que ha estado haciendo la familia Montalvo desde hace bastante tiempo, ¿no? Incluso vimos fotografías en los primeros meses de cuando Atilio Montalvo fue capturado, vimos las fotografías, ¿no? Y vimos a sus hijos particularmente señalar que la situación de salud era complicada, ¿no? Obviamente es una alegría para quienes coincidimos con ellos, para quienes tenemos el privilegio de conocerlo, y para otras personas que aunque no lo conozcan directamente, pero que saben por referencias del aporte que ha hecho particularmente Tilio Montalvo para el país. Es una buena noticia, por supuesto. Yo lo ponía ayer en Twitter, eh, en una situación como la que tiene Atilio, lo mejor es que él pueda estar con su familia, pues recibiendo los cuidados de su familia. La enfermedad que tiene es delicada, es grave para quienes tenemos familia o conocidos que ha pasado por una situación de esas características, es complicada. Eh, y es una buena noticia, por supuesto. Y hay que señalar positivamente la decisión que se tomó. Ahora, eso no quita, eso no exime algunas cuestiones que quedan como en el debate paralelo, ¿no? Porque, o sea, por supuesto que es positivo que lo hayan mandado con medidas sustitutivas para su casa, pero lo cierto es que la situación de salud de Tilio no tenía que haber llegado nunca a este estado de gravedad por dos cosas. Primero, porque estando en un proceso y estando detenido, se tenía que garantizar el acceso a su salud, porque el hecho de estar privado de libertad a ninguna persona le exime de que pueda ser atendida ante una situación delicada de salud. Ahí es donde se activa el protocolo Mandela, que se llama, que es esta manera en la que se garantiza, ¿no?, la atención médica para una persona en sus condiciones. Pero sobre todo, o sea, más allá de que el Estado tiene responsabilidad de que una persona privada de libertad acceda a servicios de salud, lo más importante es que al día de hoy no se ha comprobado responsabilidad de Atilio Montalvo en ningún delito, luego de más de un año de estar privado de libertad. Todo lo que tenemos son unas fotos de unos cohetes, de un material pirotécnico que anduvieron circulando por ahí, y yo no me acuerdo si es que habían salido unos audios o no sé cuánto, en el que ni siquiera participa Tilio Montalvo. O sea, no ha habido razón real para que una persona de la magnitud de Tilio Montalvo haya estado durante más de un año en detención del gobierno. Entonces, recapitulo, es una buena noticia, por supuesto.
y yo sé que la familia, yo vi a su hija Silvia en la conferencia de prensa de ayer junto al abogado, el licenciado Canjura, que es el representante de Tilo Montalvo, conmovida, obviamente, llorando, agradeciendo, ¿no? Yo he podido ver la manera en la que esa familia se ha rebuscado por conseguir los donantes, en cómo han estado activos en la denuncia, acompañando, además, y tengo que decirlo, acompañando no solo el proceso de Atilio, sino también el de otras personas. Porque esta es la mirada completa que tenemos que dar sobre el asunto, ¿no? Y es el mensaje. A pesar de que es una victoria tanto jurídica como moral, digamos, incluso emocional, no deja de estar como telón de fondo que en este país hay presos políticos, hay presos de conciencia, hay personas que están detenidas por la forma en la que piensan, a las que se les están fabricando casos infundados. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, no hay que dejar de celebrar y de señalar esta pequeña victoria, pero a la vez no es posible que tengamos que estar celebrando pequeñas concesiones para personas que no tendrían por qué estar enfrentando procesos de estas características. Y en todo caso, si hay una investigación penal en curso para cualquier persona, se tiene que garantizar el debido proceso. Es que eso es lo lógico. Así es como funciona en cualquier país serio del mundo. Sin debido proceso no se puede acceder a la justicia. ¿Qué pasa si a alguna de estas personas se les comprueba con todas las de la ley que han cometido un delito? A cualquier persona, Francisco, a cualquier persona, independientemente de su afinidad. Si ha cometido un delito, tiene que pagar por el delito que cometió, quien sea, sin importar su apellido, sin importar la familia a la que pertenece, sin nada. Si cometió un delito, lo tiene que pagar. Si no ha cometido un delito, independientemente de cómo piense, independientemente de quién es su familia, independientemente de dónde viva, si no ha cometido un delito, no tiene por qué pagar una pena en la cárcel. Eso es igual aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es lo que se demanda. Creo que vale la pena porque la situación de salud de Atilio es complicada. Y lo cierto es que quizás para quienes hemos estado un poco más vinculados con el tema de realidad nacional, con el activismo, con los movimientos sociales, o incluso con la política, tal vez será un nombre un poco más frecuente, pero puede que haya una cantidad de personas a las que no les suena mucho eh, la figura, pero Atilio Montalvo, conocido también como Salvador Guerra, fue una de las personas que participó activamente en el proceso de lucha revolucionaria de la década de los 80. Él integraba la organización, las Fuerzas Populares de Liberación, las FPL. Tuvo una importante responsabilidad. Participó en las mesas de negociación de los acuerdos de paz y tuvo un papel muy destacado. Hay una confusión que se hace que creo que es, a mi juicio, es una cuestión mínima, pues, pero de cada organización guerrillera hubo dos personas que firmaron, dos representantes que firmaron el acta de los acuerdos de paz. En el caso de las FPL, de las que formaba parte Tilio Montalvo, los firmantes fueron Salvador Sánchez Serén, expresidente de la República, y el académico Salvador Samayoa. Atilio Montalvo, aunque no firmó formalmente el acta de los acuerdos, participó de manera muy activa en su negociación y sobre todo en el proceso posterior de transición. Luego se dedicó a la academia, él pasó un buen rato alejado de la vida pública. Hasta hace poco tiempo él asumió una nueva responsabilidad política dentro del FMLN. Entiendo que fue ahí por el 2023 que él decide apartarse de la vida partidaria otra vez e incorporarse de lleno a trabajar desde el movimiento social en la Alianza por El Salvador en Paz. O sea, ese es su recorrido. En todo ese tiempo, como docente universitario,
porque fue docente, hasta donde yo sé, de la Universidad de El Salvador, no sé si de otra universidad. Él formó a varias generaciones, y hay muchas generaciones que tienen ese vínculo con Atilio precisamente por eso. Yo conozco varias personas también que pasaron por sus cátedras. Entonces, es una figura importante, independientemente de la afinidad que tenga cada quien, es una figura que aportó, que ha producido pensamiento, que no ha vivido, que no ha vivido exclusivamente de la política, que ha producido para el país, que ha tenido una gran vocación de diálogo, de entendimiento, y muy difícilmente es aceptable que una persona de su perfil y con el aporte que él ha dado eh, haya llegado a esta condición tan crítica de salud de la manera en la que lo hizo, y por eso lo más justo y lo más ético, aunque a algunos no les guste, es que sigamos demandando, ya no solo que pueda permanecer en su casa y que ojalá primero Dios se recupere de su estado crítico, sino también que se le garantice plenamente su libertad. Ramiro, eh, son medidas sustitutivas las que se dan, no significa que él quede en libertad, sino que pasa en otra etapa este proceso, no sé si es un proceso porque no se ve que camine para ningún lado este caso de Pepe y de Atilio. Hablamos de ellos dos porque los capturan en la misma circunstancia, acusados, debería de entender del mismo delito. Pero son medidas sustitutivas. Esperemos, o sea, esto no acaba acá. Hay que seguir con el acompañamiento y pidiendo por la recuperación de salud de Atilio Montalvo o de Chamba Guerra. Bueno, 7:20. El señor Ortiz, presidente del INAVE, que tienen mucho que ver este caso que hemos terminado de hablar, porque sobre todo Pepe Melara había sido el representante de los veteranos de guerra del FMLN. A ese señor Ortiz, la policía hondureña lo captura con $60,000 en efectivo que no supo justificar. O sea, que usted ande $60,000 no es ningún problema, pero ¿por qué lo esconde y por qué no lo declara? Allí está el problema. Han argumentado de que era dinero de la venta de un ganado. Es hondureño y es salvadoreño. Se captura y él vive en la Unión, es el director, entiendo, de Nuevas Ideas en este departamento y aparte fue puesto como presidente del INAVE. Yo le veo la edad y digo, o su aspecto y digo, él 10 años más que yo no tiene. ¿Y cómo combatió, Dios? ¿Y cómo es que llegó a ser presidente de eso? Y habrá combatido, o sea, no sé, me imagino que de la Fuerza Armada o algo así, pero o qué rango tiene, o sea, me llama mucho la atención cómo es que llegó a ese puesto, pero en fin. Pero a qué lo capturan y va preso, pero el presidente del INAVI ofreció garantía de $137,000 para recuperar su libertad. Y me imagino que los 60,000 se los incautaron. Y va a sacar 137,000. ¿Dónde Juan Pueblo puede sacar esas cantidades de dinero? $200,000 prácticamente para un proceso de estos y andar libre, andar tranquilo por todo. Porque como ya empezaron a decir, si él no tenía estas cosas, cómo llegó y ahora cómo. Y nadie se pronuncia también por ser el presidente del INAVE y ser un funcionario y además pertenecer a la estructura de mando de Nuevas Ideas. ¿Cómo ve este caso usted, Ramiro, en general? Sí, no, aquí se cruzan varias cosas, que interesante se queda Pachito, ¿verdad? Para empezar, ¿qué hace una persona, quien sea, por qué tiene que pasar $60,000 escondidos en una frontera terrestre? O sea, ¿para qué? Si el procedimiento
normado formalmente para eso, indica que, y eso lo sabe cualquiera que ha cruzado una frontera lo sabe, que si uno carga consigo más de $10,000, tiene que declararlo, tiene que declarar su origen, sobre todo en países como los nuestros, donde hay una influencia terrible del crimen organizado, del narcotráfico, etcétera. Entonces, este señor llevaba 6 veces más el máximo permitido del dinero que se puede pasar sin declarar. Y lo llevaba escondido. O sea, no es solo como que, bueno, se me chispoteó, como decimos, y bueno, puede pasar. No, lo cierto es que deliberadamente tomó la decisión de esconder ese dinero. Deliberadamente. Entonces, para cualquier persona sería sospechoso. Máxime cuando es un representante de una institución pública con esa envergadura. Y como aquí es un espacio que ocupamos para la reflexión, para hablar no solo de los temas que van pasando, sino para hacer un poco de revisión sobre algunas cosas que se van perdiendo de la conversación cotidiana. Esta institución que conduce el señor en cuestión que pagó esa fianza en Honduras es el Instituto Administrador de Beneficios para Veteranos y Excombatientes. Ese asunto que es la instancia que se creó para administrar todos estos programas que después de tantos años y años y años de lucha se les han concedido a los veteranos y excombatientes. Aprovecho el comercial para decir que mi columna de esta semana en el diario de hoy precisamente es sobre esto. Precisamente, yo creo que ya me tenía espiado Francisco porque ya cabal le pegó en el tema. Un poco hacer esta revisión de la lucha que han hecho los veteranos y veteranas durante tantos años. Para los que andamos la generación post acuerdos de paz, que no tenemos memoria del conflicto, que no lo vivimos, cuando se nos habla de veteranos, usualmente uno piensa en marchas, piensa en protestas, piensa en, como decimos en buen salvadoreño, en relajo. Y eso no es casual, porque claro, hay toda una operación cultural ordenada para que uno asocie a las personas que participaron en la guerra con violencia. Esa es una parte. Y después de los acuerdos de paz se hizo todo este proceso como para satanizar a la gente que había participado en la guerra, independientemente de en cuál bando. Entonces, esa es una parte, pero además es cierto que los veteranos se han dedicado durante mucho tiempo a protestar, pero ¿por qué? Porque hay gente que independientemente del bando en el que haya combatido, estuvo dispuesta a dejar la vida, a dejar parte de su cuerpo, a dejar seres queridos, a dejar familias, con tal de alcanzar un ideal de país, una visión de país en el que ellos creían. Y se echaron algunos los 12 años de la guerra, algunos un poquito menos, algunos aparte de la guerra, la etapa previa que era la lucha popular contra la dictadura militar, o los que eran del bando del Estado, que ya formaban parte de alguna estructura armada del Estado, de la Guardia, la Policía, el Ejército. Entonces, esta gente que le dedicó tantos años a un ideal de país, de repente termina la guerra, se logran los acuerdos de paz y buena parte de esta base, ya algunos sin partes de su cuerpo, algunos sin miembros de su familia, otros en representación de los que cayeron en combate, de repente se encuentran con que no pudieron reinsertarse en la vida social, en la vida económica. Entonces, el Estado, por supuesto, tiene una responsabilidad con los veteranos de guerra de ambos bandos. Y cualquiera puede aquí decir, porque hay un intento sistemático del gobierno para hacernos creer que los veteranos no tienen derechos. Y si uno habla de estos temas, en cualquier red social le van a salir ahí diciendo, bueno, entonces, ¿para qué se metieron en la guerra? ¿Cómo es que hoy hay que estarles regalando cosas y no sé cuánto? Vayan a ver
países como Estados Unidos, que algunos admiran tanto, el tratamiento que le da a sus veteranos. Y ojo con lo que todos sabemos, cuál fue el papel de la gente que combatió en la guerra de Vietnam y en cuántas otras intervenciones militares que hizo Estados Unidos. Pero se les da un tratamiento de héroes. En Estados Unidos, ser veterano es tener un estatus privilegiado, un estatus especial. Y aquí a una persona que dicen es veterano, lo que se imagina uno es eso, marchas, protestas, quemadas de llantas. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que las organizaciones de veteranos durante tanto tiempo estuvieron impulsando? Que se facilitara su reinserción en la vida social y económica del país. Durante los gobiernos de Arena era casi imposible, considerando que buena parte de la base electoral de Arena eran veteranos, antiguos guardias, antiguos patrulleros, antiguos miembros de la Policía Nacional y Policía de Hacienda, antiguos elementos de la Fuerza Armada. Y aún así no hubo un reconocimiento sistemático en los gobiernos de Arena hacia los veteranos. Entrando a gobernar el FMLN, se dan algunos pasos relevantes, porque también, aunque a algunos no les guste, hay que señalarlo, se creó alguna institucionalidad para darle atención a los veteranos y excombatientes, que esa es otra cosa importante, que hoy no se quiere decir. En las administraciones del frente, tanto en la de Funes como en la de Sánchez Serén, se crearon políticas para atender indistintamente a veteranos de la Fuerza Armada y a excombatientes del FMLN. Ya si fueron suficientes, si se administraron bien, es otro pisto. Y muchas de las organizaciones de veteranos tenían críticas con respecto a eso. Yo que tuve la oportunidad, aunque estaba algo más joven, pero tuve la oportunidad de ver la implementación de algunos de esos programas, yo sé que en muchos casos hubo deficiencias, que la pensión no era mucho menos que mínima, que había un montón de problemas con los censos, que se registraba en los censos gente que, como dice Frank, no tenía ni edad para haber combatido y ya estaban como veteranos, que los programas de ayuda a veces se repartían, había varias cosas, pero también se hicieron un par de cosas positivas. Y una de las que yo diría de las principales conquistas fue la creación del Instituto del Veterano, que tenía una directiva y etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que prácticamente ese instituto se ha convertido en un instrumento político. ¿Por qué? Y quienes nos estén escuchando que alguna cercanía han tenido con política electoral van a saber esto. Yo, como algunos saben, fui director de organización de un partido político y sé muy bien que donde es los veteranos y donde es la diáspora, son como tarjetas que los partidos políticos ocupan cuando se acercan las elecciones. A la diáspora para pedir financiamiento y a los veteranos para pedir bases y gente. Y ahí todo el mundo hace compromiso. Que aquí vamos con la diáspora, que aquí vamos con los veteranos. Y firman volados y llenan canchas, llenan estadios, llenan eventos. Y terminadas las elecciones, a todo el mundo se olvidan de los veteranos de guerra. Eso ha sido la realidad de los veteranos todo el tiempo. Entonces, obviamente, nuevas ideas. Y aquí, como siempre hay un tweet, o siempre hay una foto, siempre hay un video. Cuando salga la gente de nuevas ideas a decir que el Estado no tiene responsabilidad con los veteranos, que les enseñen el papel que firmó el candidato presidencial de Ghana, Nayib Bukele, en el 2018, un compromiso con los veteranos de guerra, con las principales organizaciones de veteranos de guerra, y firmó compromisos de su puño y letra, porque los veteranos hicieron que firmar. Vayan a ver si los ha cumplido. Entonces, este caso del INAVE pone de manifiesto, es como un buen ejemplo que resume cómo se ha deteriorado la institucionalidad en este país y cómo se sigue estigmatizando a gente que merece derechos. A los veteranos les ha tocado eso. Entonces, aquí en las dos figuras de esta semana, Francisco y amigos que nos miran, en las dos figuras de esta semana podemos notar la descomposición de la sociedad y del Estado salvadoreño a la que nos ha llevado nuevas ideas. Mientras
veteranos que durante toda su vida lucharon por un ideal de democracia, están viendo su salud destruirse en procesos judiciales injustos. El representante del Instituto de los Veteranos hace una acción altamente sospechosa. Yo, como no soy como ellos, yo no me voy a venir a poner a decir aquí es culpable, porque hay un principio que se llama presunción de inocencia. Entonces yo, hasta que el hombre no sea vencido de juicio, yo no puedo decir se lo robó, pero puedo decir que es altamente sospechoso que una persona esconda esa cantidad de dinero para pasar por una frontera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A gente como Atilio, como Pepe Melara y otros que no son veteranos, como Ruth López, como Alejandro Enríquez, como Quique Anaya, Fidel Zavala, sin ninguna prueba fehaciente, sin ninguna prueba tangible, tienen tanto tiempo que están detenidos ahí. Pepe Melara lleva el mismo tiempo que Atilio Montalvo. Tiene igual complicaciones de salud y ahí sigue. Ahí sigue. O sea, ¿qué? Tiene que llegar al punto de casi perder la vida a Santos Melara para que lo consideren también. O sea, a estas personas sin pruebas materiales. Ahí está otra figura vinculada territorialmente con Nuevas Ideas. Le han encontrado, están las fotos de los fajos de billetes y aquí no ha pasado nada. Yo puse un tweet que algo se movió haciendo la lista y ponía y mientras tanto y la foto y entonces salen ahí la gente de simpatizantes del gobierno y nos ponen pues sí, pero estos son los de Honduras, anda a decirle a los de Honduras, no seas ignorante. Y es cierto, wow, aquí nosotros no podemos ir a decirle a otro estado, a otras autoridades qué hacer. Pero ¿dónde está la condena del presidente de la República? ¿Dónde está el aparato de comunicaciones y de propaganda del gobierno vilipendiando a este señor? Yo creo que lo pueden hacer. Cuando vean que realmente la presión y la indignación es grande, le van a decir, bueno, papito, mira, lo sentimos, ve así como hicieron con la señora esta de Soyapango y con otros que les han volado la cabeza. ¿Ve? Pero ¿por qué ahorita no dicen nada? ¿Por qué las bases y los simpatizantes de Nuevas Ideas no le están exigiendo a sus autoridades que pongan las cosas claras y que se investigue y que se le dé un tratamiento a este señor igual que se le está dando a los contrincantes políticos? Porque esta es la afirmación de que en El Salvador, como ya tantos han dicho y hemos dicho, hay un estado de persecución política. Se persigue a las personas que piensan diferente y se protege a las personas que en conflicto con la ley sostienen los pilares de este gobierno actual. Esa es la realidad que manifiesta lo que está ocurriendo tanto en el caso de Atilio Montalvo y de Santos Melara y otros, como en este caso bochornoso de este señor responsable del Instituto de los Veteranos. 7:37, Ramiro. Aquí hay un tema también muy alejado a esto que estamos hablando, que es preocupante, porque tenemos que vernos en el espejo del vecino. Ayer se informó que Estados Unidos canceló el beneficio del TPS para Honduras y Nicaragua, vecinos, fronterizos, ambos. La pérdida del estatus legal bajo este programa, iniciado en 1999, afectará a unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses. La cancelación será efectiva en 60 días. Significa que en 60 días tienen que salir voluntariamente hacia sus países y no serán deportados. Creo que solo queda Sudán, Haití y nosotros, o solo Sudán y nosotros, algo así. Pero no es mucho lo que queda ya. Y ahí estamos nosotros. Se complica la situación para los salvadoreños afuera de nuestro país, específicamente en los Estados Unidos, si se llegase a dar todo esto. O tendríamos que apurar algún proceso en los Estados Unidos, porque muchos, porque me falta el dinero, porque ya lo voy a hacer, y han dejado pasar el tiempo y hoy se acorta de la nada. Pero deberíamos de vernos en esos espejos ya, Ramiro. No, claro que sí. O sea, a ver, para nuestros salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos se complica una situación que ya está complicada naturalmente, pues que siempre ha estado complicada. Así es que
Y nadie que se haya ido de su país lo haya hecho porque bien feo el país donde nació, porque, o sea, al contrario, pues uno quisiera tener estabilidad económica, quisiera tener seguridad, quisiera tener lugares bonitos para ir a pasear, quisiera que le abundara el dinero y ahorrar un poco en su patria, pues en su país. Viajar a otro país para ir a vagar, para ir a conocer, para ir a tomarse una foto. No tener que dejarlo todo e ir a un país, además siendo Estados Unidos un país donde ni siquiera se habla el mismo idioma. O sea, de por sí, las familias que tienen que emigrar ya tienen condiciones difíciles. Luego van a un país donde la integración se hace difícil. En El Salvador no hay una educación del idioma inglés que tenga los niveles como para decir que nuestra gente ya culturalmente tiene instalada la adaptación lingüística en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de la gente que se va a un territorio donde la gente se ve diferente, donde la gente habla diferente, donde la cultura es diferente, donde la comida es diferente. Y, y entonces, el análisis con respecto, en general, al tema de la migración es que la gente que migra es, en su inmensa mayoría, gente que ha sido expulsada sistemáticamente de sus países y sobre todo de países como el nuestro. Entonces, una política, un acuerdo entre estados como el TPS, que su nombre lo indica, es temporal, y que, por supuesto, ha tenido bastantes prórrogas desde que empezó a existir, naturalmente tendría que ser una ventana de oportunidad. Entonces, más allá, más que detenerme específicamente en la posibilidad de que se cancele o se renueve el TPS, como ha pasado con Honduras y Nicaragua, creo que esto brinda la oportunidad para hacer un análisis un poco más profundo sobre la realidad de nuestra comunidad migrante, de nuestra llamada diáspora, especialmente en Estados Unidos. Una diáspora creciente en varios países, pero en Estados Unidos, como todos sabemos, está la mayoría. Entonces, el gobierno, el gobierno tiene la posibilidad de aprovechar su relación privilegiada quizás o cercana con Trump para negociar mejores condiciones de estabilidad para los salvadoreños y salvadoreñas que viven en Estados Unidos. O sea, tenemos un presidente que se mofa, que presume bastante su cercanía con Trump y con su círculo. Que dicho sea de paso, esa cercanía ha costado una buena cantidad de dinero de los contribuyentes salvadoreños, ¿verdad? Por todo el dinero que se ha gastado en lobby, esto está comprobado en investigaciones periodísticas. Entonces, ¿de qué le sirve a El Salvador? No a él, no a Bukele, no a Capres, sino al país, a la sociedad salvadoreña. ¿De qué le sirve? Tantas fotos, tantas visitas, tanta camaradería, tanta cherada, como decimos, con un gobierno del cual depende directamente no solo la vida de los tepecianos y de los inmigrantes, sino un importante porcentaje del Producto Interno Bruto. Si tenemos una economía basada prácticamente en las remesas. Entonces, esta es una valiosa oportunidad para que tanto nuestros hermanos que están en el exterior como los que están en El Salvador puedan exigir a ambas administraciones, pero sobre todo a la salvadoreña, que abogue por una regularización de las personas que están con este margen del TPS. Yo creería que sí que hay una posibilidad de que Trump le lance una galletita al gobierno y que diga, vaya, a ustedes sí se los renuevo porque con ustedes sí me llevo bien. No está de más decir que Honduras y Nicaragua son países de signo ideológico que no es afín con Trump, aunque ambos países entre sí tengan diferencias. Habrá que ver también qué ocurre, específicamente no solo con el TPS, sino desde miradas más integrales. La prioridad diplomática de Estados Unidos en este momento no está en América Central, quizás ni siquiera está en América Latina, ¿no? Ahora ellos tienen una concentración relevante en Asia y en la relación que se está desarrollando con el conjunto de Europa. Tal vez en estas condiciones
sería todavía más fácil que el gobierno salvadoreño negocie una salida favorable para la gente que está siendo beneficiada actualmente por el TPS. Yo no descartaría que ocurra, porque creo que a Trump no le vendría mal, como digo, lanzar una galletita para tener contentos a sus aliados locales para lo que puedan servir. No olvidemos que El Salvador ocupa un lugar relevante en la conversación pública en Estados Unidos en este momento por las peores razones, pues por ese tema del SECOT, por el caso de Kilmar Abreu García. Entonces puede que Trump tenga alguna conveniencia en tener contento al gobierno salvadoreño y en concederle este favor, que a Estados Unidos no le cuesta nada. Pues, renovar el TPS para la gente salvadoreña que lo tiene, a Estados Unidos no le cuesta nada. Si pasa, muy seguramente vamos a ver un desfile de la maquinaria propagandística diciendo que la. Pero yo creo que aún si el gobierno se echa esa medalla, ojalá que pase, porque nosotros no queremos que nuestra comunidad salvadoreña sea afectada de la manera tan dramática. Ahora también hay una posibilidad de que esto sea también un jalón de pita, como decimos coloquialmente, y que al final sí se trate de que en El Salvador se va a suspender también. 7:45. Ramiro, ¿Sí? para continuar, Sí. ya que usted mencionaba el caso de Kilmar Abrego, que pasó a ser estrella, punto de discusión, de dignidad y de honor de la nada. Y la jueza pregunta al gobierno de Estados Unidos, ¿dónde deportarán a Kilmar Abrego? O sea, es preocupante que se llegue hasta ese punto. ¿Usted se imagina a Kilmar Abrego aterrizando en el aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero y Galdames? El dispositivo que se va a poner y lo van a poner de cualquier forma. Y no estoy diciendo si es bueno o malo Kilmar Abrego. Porque aquí Kilmar Abrego, como dicen, pasó en el momento menos indicado. Simplemente representa algo. No es que él sea un influencer, un opositor, nada de eso. O sea, él simplemente quedó en medio de algo y que está mucho en discusión. ¿Cuál será el destino de Kilmar al final, Ramiro? El destino de cualquier persona que se interponga entre Nayib Bukele y la narrativa que quiere imponer de que este país es el más seguro de la región, que es un destino de peligro, un destino de inestabilidad. Es bien preocupante. Fíjense que yo, viendo el perfil de Kilmar Abreu, uno podría decir, lo mucho más probable es que hasta antes de su detención haya sido simpatizante del gobierno salvadoreño. Y aquí no podemos decir, así como acabamos de estar hablando del caso de este señor del INAVE, aquí yo digo, yo no puedo decir, yo no soy juez para decir es inocente o es culpable. Igual en el caso de Kilmar Abrego, yo no soy juez para decir si él es inocente o es culpable. Si soy un ciudadano, como los miles y miles de ciudadanos, tanto salvadoreños como estadounidenses, que estamos diciendo que afronte el debido proceso. Si es responsable de delitos, que sea vencido en juicio. Pero es que la administración de Estados Unidos ha dejado claro y quiere evidencia de que es por un error administrativo que Kilmar Abrego vino a parar al SECOT. Eso es lo que está en el centro de la discusión jurídica y política sobre este caso. Pero pone en evidencia cuál es el tratamiento que le dan los estados actualmente a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Ya lo hemos dicho aquí en este espacio y yo lo voy a seguir repitiendo todas las veces que pueda. Estamos en una era de los pobres apátridas. Estamos en una era en la que ser pobre implica ser excluido de todas partes, de todos lados. Es que no hay patria posible, no hay país anfitrión para la gente en estado de pobreza. Si sos pobre en El Salvador, te toca migrar a Estados Unidos. Llegas a Estados Unidos y tenés un gobierno que te persigue, vivís en condiciones de precariedad, tenés que hacer el trabajo difícil, ganando mucho menos que otras personas, haciendo todos los esfuerzos por adaptarte, siendo señalado, siendo perseguido,
te mandan de regreso para El Salvador, donde ahora además te cuesta integrarte en tu propio país, vivís en condiciones, si tenés un tatuaje o tenés alguna cosa, corres riesgo aunque nunca hayas cometido un delito en tu vida. Si buscas para otros países las condiciones, no vas a tener la estabilidad y las ganancias que hubieras tenido en Estados Unidos. La adaptación cultural y legal puede ser todavía más difícil. Hay proyectos con un discurso anti-inmigrante que están ganando lugar en otros países también. Yo estoy ahorita en Europa y lo mencioné la vez pasada que estuve por aquí. También aquí hay un mensaje. Esta lógica trompista con respecto al tema de la migración está ganando un terreno fuerte en Europa. Y aquí hay una comunidad importante de salvadoreños y de centroamericanos, hispanoamericanos que van a pasar posiblemente una situación dramática como la que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el caso de Kilmar Ábrego ha complicado tanto a Bukele y por qué se ha metido tanto? Él se escandaliza cuando se menciona a Kilmar Ábrego. ¿Por qué? Porque lo ha expuesto y lo ha evidenciado ante el extranjero, porque hizo que para muchos se le cayera la máscara de este presidente millennial, cool, el Steve Jobs de la política latinoamericana, que es como él se quería proyectar. Ahora no, se ha caído la máscara y se ha visto que esto es con una máscara, con una fachada de luces, moderna, de Twitter, de hashtag, muy millennial, una máscara, pero para los autoritarismos y las autocracias, con todas las reglas del siglo XX. O sea, eso es, y así ha quedado de manifiesto Bukele con el caso de Kilmar Ábrego. Cierro para no, antes de dejar el enfoque con respecto a Estados Unidos, a Bukele le ha ido bien luchando contra enemigos que él tiene bien medidos y bien conocidos. El proyecto de Bukele fue posible porque él entendía las contradicciones y las deficiencias del bipartidismo en El Salvador. Las entendía porque viene de ahí, porque creció en eso, porque su círculo social viene de los mismos círculos sociales de Arena y porque su activismo político viene de los mismos círculos políticos del FMLN. Él es hijo del bipartidismo y su versión superada y mejorada. Ahora, sale de su terreno, entra en la cancha en Estados Unidos vinculándose con Trump y ahora se enfrenta a enemigos más complejos. No quiero decir más serios porque no le quiero restar seriedad a actores salvadoreños, pero no es lo mismo enfrentarse a partidos debilitados, porque él mismo los ha debilitado y por sus propios errores, que enfrentarse contra la maquinaria que implica el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Y Bukele se ha echado en contra al Partido Demócrata de los Estados Unidos, que no es poca cosa. A ver, que Trump no le ganó a Kamala Harris con los números con los que Bukele ganó aquí. Que el voto popular, o sea, que hay un montón de análisis que se pueden hacer. Entonces, Bukele va a salir bastante desgastado de esta confrontación que tiene por los enemigos que él mismo se buscó. Y aquí es donde uno dice como salvadoreño, independientemente de que si usted sea simpatizante o no, Nuevas Ideas. O sea, incluso los que no simpatizamos, ¿qué necesidad tiene un presidente salvadoreño de irnos a meter a nosotros en esos problemas con otra gente? ¿Para qué? ¿Qué ganamos nosotros? Al día de hoy, ¿qué hemos ganado de la confrontación que tiene Bukele contra los enemigos de Trump en Estados Unidos? Solo que nos manden a los venezolanos que están en el SECON. Y eso es todo. Y tal vez si se logra esto de la renovación del TPS, como mucho. Pero nada, ¿dónde está la inversión? Gentrificación es lo que hemos ganado. Que nuestra gente pobre sea desplazada de los centros históricos y de las costas para que gente extranjera venga sin pagar impuestos. Que hasta se están regresando a su país, por cierto. Hay un montón de Bitcoin Bros que van de regreso. Entonces, esa es la realidad de un país como el nuestro actualmente. Bukele ha atado su destino al destino de Donald Trump y hay que ver cómo le va a él. Pero sobre todo y lo más triste, hay que ver cómo le va al país con esa decisión. Bueno, eso creo que pone más complicado lo que está pasando en El Salvador. O sea, se le suma este caso de
lo complicado que está la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos, porque El Salvador es de los países que están quizás en el top 10 de que más inmigrantes tienen en los Estados Unidos. Vamos a esperar qué sucede para El Salvador o qué viene para el país. Mire, Ramiro, conozco su trabajo en las comunidades, en el territorio, como se dice en la política partidaria, aunque no hablo de eso específicamente, pero este tema lo, lo vengo hablando desde hace un par de días. La prevención que se da en las comunidades, o sea, en qué momento yo tengo que acudir a un albergue, tiene que llamarme las autoridades municipales o las de protección civil, o yo tengo que acudir, quién tiene las llaves del albergue, porque está tan descuidado El Salvador, y hablo específicamente por las lluvias. Acá una lluvia de 30 minutos hace un desastre en cualquier sector. No se diga en la zona urbana, no se diga al interior del país. ¿Cómo la pasan las personas afuera de San Salvador, en comunidades, en asentamientos, en quebradas, comunidades que hay en zonas de alto riesgo? ¿Cómo se pasa y cuál es el método que se debería de utilizar en la prevención? No es que hoy está lloviendo, todos los años llueve, todos los años pasan prácticamente las mismas cosas y no se previene. ¿Cómo se hace esto, Ramiro? Va, miren, aquí, y qué bueno, Francisco, que tenemos oportunidad de hablar de estas cosas, porque hay gente que dice que ustedes solo criticar y no proponer. Aquí en El Salvador, aquí en El Salvador digo yo, porque cuando estoy aquí en la entrevista me siento en casa, aunque no estoy formalmente en el país ahorita, pero bueno. En El Salvador, un país con sus características, el tema de la prevención de riesgos, algunos dicen desastres naturales. Es un desastre, pero el desastre natural no existe. El desastre natural, existen fenómenos naturales que provocan desastres humanos y sociales, que tienen que ver con obra y acción humana, aunque el acontecimiento sea natural. Entonces, ante la prevención de riesgos y mitigación de riesgos, hay dos factores que tienen que confluir, dos factores que tienen que existir. Primero, la responsabilidad y la articulación de las instituciones para dar respuesta, tanto de manera preventiva como de manera situacional ante un riesgo, ante un acontecimiento. Y luego, la parte social, que también tiene un componente preventivo y un componente reactivo. Entonces, si tuviéramos una pizarra, hiciéramos como un cuadrante, ¿vea? Entonces, de los lados está la parte institucional y la parte social, y para arriba y abajo la parte preventiva y la parte reactiva. ¿Cómo se en salvadoreño? Para poder prevenir un riesgo, o no, voy a pasar al revés, para poder actuar ante un riesgo, tiene que existir un protocolo institucional que indique qué se hace ante una situación, por ejemplo, una lluvia fuerte, un terremoto, un incendio. Formalmente tendrían que existir las comisiones de protección civil, que ahí siempre están los gobiernos municipales, están las instancias del gobierno que tienen que ver con atención de este tipo de riesgos, e instituciones que tengan que ver ahí, la Cruz Roja, etc. Entonces, esta comisión de protección civil. Y la parte social es que la gente, o sea, las directivas comunales, la gente que está viviendo ahí, tiene un papel también de enlazarse con este sistema de protección civil. ¿Dónde está el punto central? En que las instituciones tengan la capacidad y la voluntad de atender estas situaciones y que la comunidad tenga un nivel de organización. ¿Qué es lo que pasa en un país como El Salvador? Los tiempos donde uno más ve solidaridad, donde hay desastre. Porque tenemos una facilidad para organizarnos.
Entonces, no tarda, pero hay un accidente, no tarda ni un minuto en estar rodeado ahí la gente, y mira, usted haga esto, abra aquí la puerta, no sé qué. Entonces, tenemos una facilidad natural para organizarlo. Pero solo nos organizamos cuando ya está el problema encima. Entonces, ¿quién debe facilitar la organización social? Las instituciones, manteniendo los comités y las comisiones de protección civil en un constante sistema de monitoreo y de coordinación con la gente. Pero luego, en la parte preventiva, cuando no se hacen adecuadamente las obras y los mantenimientos de infraestructura, que es lo que llamamos mitigación de riesgos, lo que ocurre es que cada vez que hay una eventualidad natural, pasan estos desastres. San Salvador colapsa con media hora de lluvia más o menos fuerte, colapsa. Se inunda ahí por la Colonia Médica, se inunda ahí, un montón de lugares. Se caen árboles, no sé cuánto. Sin mencionar lo de los chorros, que 3 pringas hacen un desorden total. Entonces, todo eso tiene de manifiesto que sistemáticamente no se ha hecho un trabajo de mitigación de riesgos. Y que, como se ha debilitado la organización comunitaria, las comisiones de protección civil no funcionan adecuadamente en el territorio. Entonces, eso es lo que está pasando. Creo que en el mismo país hay ejemplos relevantes de experiencias que funcionan. Yo no sé si todavía está operando, pero hasta hace no mucho, por ejemplo, en el Bajo Lempa, que es una zona afectada constantemente por ser una zona costera, por las tormentas y por acontecimientos vinculados con el mar, existe un sistema de alerta temprana comunitaria. Ahí las comisiones de protección civil funcionan de lo lindo hasta en el nivel comunal, o al menos hasta donde yo conocí hace un par de añitos. Y lo que han hecho es que tienen bocinas cada tanto espacio en toda la zona del Bajo Lempa, para que si hay una eventualidad en el mar, la misma comunidad alerta, ya tienen todo un protocolo organizado para reaccionar. Esto en el Bajo Lempa. Cualquiera puede decir, por las condiciones del territorio es más fácil, pero es que en ciudades como San Salvador, por ejemplo, claro que se podrían activar sistemas de alerta temprana. Hay muchas comunidades que por el mismo modelo económico viven en los márgenes, viven en quebradas prácticamente. ¿Cuántas colonias conocemos que están en la quebrada prácticamente? En esos territorios, en lo que se hace la obra de mitigación, tendrían que instalarse sistemas de alerta temprana y protocolos de atención inmediato para que la alcaldía o los ministerios que tienen vinculación directa puedan atender. No está pasando, no está ocurriendo. Entonces, hay gente que dice, uno no le puede echar la culpa al gobierno porque llueva, uno no le puede echar la culpa al gobierno porque tiemble. Claro que no. ¿Qué gobierno va a tener la culpa de que ocurra una eventualidad natural? Pero sí tiene responsabilidad el gobierno de que a la hora de que llueva las canaletas no estén limpias, por ejemplo, y se produzcan inundaciones. Que sí tiene responsabilidad el gobierno de que las quebradas se inunden, por ejemplo, porque no hay obras de mitigación. Vean el caso de la Nueva Israel. ¿Cuánto tiempo tiene la colonia Nueva Israel pidiendo que se haga una intervención en la quebrada que tienen abajo, ahí por la antigua Feria Internacional? No se está haciendo. ¿Por qué? Porque la inversión, esto requiere fondos. La inversión se está yendo por otras partes, por otras prioridades. Y así podemos enumerar un montón de casos. Hay una revista, creo que fue la revista Elementos. Estoy casi seguro que fue la revista Elementos. Ya ha publicado en Twitter una aproximación de cuánto le costó al presidente Bukele su viaje de vacaciones reciente aquí a Europa, que estuvo en Italia. ¿Cuánto más o menos le puede haber costado? Vayan a revisar los números. Dice ahí que solo en vuelos pueden haber gastado alrededor de $50,000. Imagínense, si un solo viaje, solo en vuelos, más comida, más hospedaje, una cosa valorada quizás, no me acuerdo de las cifras totales, pero seguramente eran más de $200,000.
y ese dinero no se puede invertir en obras de mitigación para comunidades como la Nueva Israel. Entonces, involucra o la gestión, la administración de riesgos y eventualidades naturales involucra la organización de la comunidad en las directivas, en las comisiones de protección civil, pero sobre todo una respuesta certera, inmediata, eficaz y articulada de las instituciones públicas. Es complicado, realmente. Sí. Y me resulta más difícil creer por cómo también el trabajo o no lo publicitan o es gris del Ministerio de Gobernación y todas sus entidades que representa. No sé si el Ministerio de Gobernación, el de Salud o el de Educación son los más grandes del país, o sea, por todo lo que ellos representan. Esta es una parte. Y la otra es el tema de las alcaldías también, que, como dice mi santa madre, ver llover, o sea, no, ya no tienen vinculación, y aparte de que eso hace de que ellos digan, bueno, no tenemos recursos, no tenemos personal, no podemos, nos sentamos mejor a ver pasar el tiempo. O sea, ¿será que todos estos entes tienen desinterés? Protección Civil es un espectador de tantísimas cosas, y como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Jonás, a estas alturas, Jorge Meléndez, sigue siendo el director de Protección Civil para muchos, porque nunca más conocimos a alguien más después de junio del 2019, Ramiro. Sí, miren, yo no soy tecnócrata. Tecnócratas son los que dicen que solo los más especialistas tienen que estar en la función pública, independientemente de su proyecto. Sí. Y la meritocracia y todo esto, solo podemos debatir después. Pero lo cierto es que sin querer entrar en posturas tecnocráticas, El Salvador quizás nunca había estado en una situación tan deprimente y tan deficiente en cuanto al servicio público. O sea, cómo se ha degradado el servicio público en El Salvador. Tanto en lo relativo con las competencias y habilidades técnicas, como en el espíritu de servicio, pues, prácticamente. O sea, tenemos un funcionariado público mediocre, poco eficiente, sobre todo en los espacios de jefatura. Y eso hace que se desperdicie los buenos elementos que ya están en las instituciones. Porque también, y yo conozco mucha gente muy capaz, técnicamente muy preparada, que está en las instituciones públicas, pero como las personas que tienen a su cargo son gente sin la preparación adecuada, sin la vocación de servicio, que son activistas y militantes políticos más que servidores públicos, que han llegado con esta lógica de que la función pública es para servirse a ellos y no para servir a la gente. Entonces, ¿qué pasa? El buen técnico, el buen profesional, no está incentivado a hacer bien su trabajo. No rinde con su capacidad. Entonces, se ha vuelto lenta el andamiaje de las instituciones públicas, porque no hay una conducción eficiente. Y luego se suma con que la lógica del financiamiento de la inversión pública en El Salvador está, yo no sé si es que a los hijos adolescentes de algunos de los que están en el gobierno los pusieron a hacer esos planes y a hacer los presupuestos, pero es que no tiene ningún sentido. Las áreas estratégicas están desfinanciadas. Las áreas que verdaderamente pueden garantizar el futuro del país están desfinanciadas. Y se está dedicando montones de plata a inversiones, por no decir gastos, que no dejan ningún rendimiento, ni económico, ni social. Y es una barbaridad realmente cómo se administra en la actualidad el presupuesto público. Entonces tenemos un funcionariado que son empleados públicos o funcionarios públicos, pero no son servidores públicos, que es una diferencia. Ojo, no es lo mismo empleado público que servidor público. Entonces,
todos los empleados deberían de ser servidores. Si es que nosotros como país deberíamos de llegar a un punto, no quiero decir volver, porque yo dudo que en el pasado haya ocurrido, tal vez un poquito más, pero deberíamos de llegar a un punto en el que el servicio público sea un honor, que sea un gran privilegio, que las mamás digan, yo quiero que mi hijo trabaje en el Ministerio de Hacienda, yo quiero que mi hijo trabaje en gobernación, quiero que mi hijo trabaje en agricultura y ganadería, en la CIGET, y que sea una gran cosa. Pero no, ¿qué padre de familia quiere ahora que sus hijos se dediquen a la función pública? Con responsabilidades, en serio, pues. De nadie. En todo caso, los que quieran trabajar en el sector público es porque sienten que de alguna manera hay un poco más de estabilidad que en el sector privado. Pero hoy que ya ni eso. Porque ahora, miren la cantidad de despedidos que hay del sector público. Vayan a ver las cifras del MTV, del Movimiento de Trabajadores Despedidos. Yo sé que Héctor Rodríguez, Luis Rivera están aquí a veces en este espacio. Escuchen las veces que han venido Héctor y Luis a la RR y vean cada vez más gente despedida. Y no son solo gente de niveles básicos, son mandos medios, gente técnicamente capaz, gente técnicamente preparada. Entonces, es una descomposición y un degradamiento de la función pública. Y por eso decía al principio lo de la tecnocracia. No solo estoy hablando de contratar a la gente más profesional, que sí, que hay posiciones técnicas que requieren una especialidad y que hay mucho profesional que se está desperdiciando, prácticamente. Pero no solo basta con el conocimiento técnico. Hay que tener una vocación humana de servicio al prójimo. Hay que entender la función pública como una oportunidad para mejorar la vida de la gente. Eso no es lo que nos ha dado la política. Y eso es para nada lo que ofrece Nuevas Ideas. Nuevas Ideas ofrece el ultraclientelismo. El ultraclientelismo. Si vos me das, yo te doy. Si vos, volvemos al caso este del señor del Instituto del Veterano. Yo honestamente no lo conozco. Alguna experiencia he tenido de trabajar con organizaciones de veteranos. No puedo decir que me muevo en ese ambiente, pero los conozco. Del señor este yo no había escuchado jamás. Y casualmente tiene una responsabilidad territorial con Nuevas Ideas, con el partido. Vayan a buscar directores departamentales de educación, gente que está a responsabilidades en el sector de salud, gente que está trabajando en obras públicas. Su gran mérito es ser militantes o simpatizantes o familias de los simpatizantes del partido de gobierno. Y me pueden decir, ¿y antes así pasaba? Sí, antes así pasaba. Y no han dicho que eso es lo que ustedes iban a cambiar, pues. Si es que yo no estoy diciendo que los de antes eran mejores en estas cosas. Estoy diciendo que fue el mismo Bukele que dijo que esas prácticas iban a cambiar. Y no solo no han cambiado, se han profundizado con el tiempo, pues. Y ustedes, hasta los que son troles, hasta los que vienen aquí a repartir odio, hasta ustedes lo saben. Hasta ustedes conocen a alguien que por cuello está trabajando en el gobierno en una posición para la que no tiene las competencias, ni las credenciales profesionales, ni las credenciales morales para estar en una responsabilidad de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos empleados públicos que no son servidores, cuando tenemos responsables de tareas para los que no están capacitados técnicamente, ocurre estas cosas. Que una lluvia, que un temblor, que un accidente de tráfico nos desordena la capital del país o cualquier ciudad del país por horas y horas. Y eso genera una afectación directa en la economía, en la salud mental, en la integración familiar, en el tejido social de un montón de gente de nuestro país. Y por eso es que están las cosas como están. Vamos a leer algunos comentarios, Ramiro, 8:13 en nuestro país para compartir con toda nuestra audiencia. Gracias a El Salvador Patria Querida que nos está retransmitiendo y le manda saludos, por cierto, el señor carcelero. Eduardo Valencia, buenos días. Francisco y Ramiro Navas, aquí estamos. José Segovia, saludos. Enrique Mejía, muchos, pero muchos pulgares arriba nos está mandando. Le manda saludos también Betty Arana, que
Acá está conectándose y ustedes nos pueden mandar mensajes al 7616-8383. Reitero, 7616-8383 es el número de WhatsApp que tenemos en la cabina de la RR. Caelo también ahí mandando saludos. Elenilson Ponce, saludos Francisco, Dina Gutiérrez, buen día. Nelson Benavides, Radio Redención, saludos. Bueno, ¿y por qué no? ¿Y qué puedo hacer? Hernán Hurtado, bienvenidos al circo. Alfonso Recino, saludos Ramiro, el bueno. Ana Rosibel Chávez, no señor, ¿cómo va a ser buena voluntad si ese señor viene grave? Qué desgracia, ¿cómo le acaban la vida a la pobre gente, a los que lo vamos a ver pagando todo eso? Rafael Hernández, buenos días, aquí llegando con like en Facebook, también hay que darle, sí estoy de acuerdo. Radio La RR, vaya, búsquenos, denle me gusta y seguir a la página y a la transmisión también. El bachiller Bukele le encanta hacer sufrir a gente inocente, es un psicópata y demagogo palestino. No a la minería, sí a la vida. Libertad para Ruth López, libertad para Alejandro. Libertad para Fidel Zavala. Saludo Fran y a su invitado, nos dice Felipe. Vean, esto si así fuera, ¿por qué la fiscalía y quien le compete, qué juzgado de sentencia, por qué no entregan las pruebas que era un atentado? No porque es un invento, mienten. Libertad perdón, para... Perdón, Francisco, voy a interrumpir aquí la lectura, pero eso es por si se me escapa. Sí. Si fuera una cuestión de un atentado terrorista que se hubiera estado planeando, es un asunto de máximo interés público, de máximo interés nacional. Inmediatamente se tuvieran las pruebas documentadas, tenía que haberse hecho el conocimiento de la población. Entonces, ¿cómo es posible que ha pasado un año y a nadie habló nunca más del bendito atentado terrorista? Nadie más. O sea, sacaron una foto de los morteros esos, de los cohetes, y dos o tres mensajes, y nunca se volvió a hablar el tema. Conociendo los antecedentes de un gobernante como el que tenemos y de los voceros que lo rodean, todavía al día de hoy siguieran diciendo que fueron víctimas de un atentado frustrado. No hay pruebas. Sí. David Álvarez Silva, buenos días paisanos, saludos. Exigimos libertad para nuestros hermanos presos políticos capturados arbitrariamente bajo el asqueroso régimen de excepción del gobierno inconstitucional. Pregunta, ¿quién informó a las autoridades hondureñas? Este es sobre el caso de Ortiz. Y como yo les he dicho en otros programas, es que esta no es la primera vez. Hoy lo agarraron, pero ¿cuántas veces esto no ha pasado? Yo escuché en otro programa que el director del INAVE, su mamá fue combatiente de la guerrilla. Bueno, Luis Carrillo, Ramiro, bienvenido otra vez. O sea que es la oveja perdida. Recordemos que no solo se trafica con polvo blanco, también se utilizan mulas para pasar grandes cantidades de dinero. Sandra Rivas, buenos días. ¿Cuánta gente muriendo? Qué triste. En El Salvador o te callas o vas preso. Nos jodimos al poner a alguien que lo dijo que la guerra era una farsa, pero su papá vendía las armas. Lucas Trigueros, la dictadura tiene que caer. No hay que bajar la guardia. Rafael, ese dinero de más de $500,000 es de los veteranos y que muchos votaron por el bachiller Bukele. Es un montón de dinero, no es $500,000, pero ahí se maneja una cantidad de dinero bastante grande. Ya no dividan al pueblo salvadoreño, dice del pueblo. Bueno, la falta de madurez política del pueblo salvadoreño lo condenan a cometer los mismos errores y elegir a corruptos. El café con cremora decomisado en Panamá, queremos que den un informe. Pero ahí callan. Reggae Boys, saludos muchachos. Demos like, mi gente, sí, démosle like a la publicación en Facebook, en YouTube, en TikTok.
en X también. Compartámosla en todas las redes sociales que ustedes puedan. Búsquenos como la RR. Felipe, vea, esto es una denuncia. Todos los trabajadores de el INB tienen que dar una cuota al partido de la N. Son obligados a trabajar en vacaciones, dar una cuota por fin de año, pero son obligados. Eso es injusto. Sí, es que obligar no se vale. Como diría mi padre, chucho no come chucho. El que entendió, entendió. No hay dinero ni trabajo, además de que se apropiaron de todo lo que tenía el país. Eso es lamentable. Manda saludos María Elena Monge Martínez para todos. Manuel Interiano también muchos saludos. Carlos López, buenos días. Qué tristeza, los presos inocentes en El Salvador. Ojalá no se venga una cancelación del TPS, son días oscuros. Ambiente de zozobra, aflicción en el aire. Un gobierno por gusto. No estamos jodidos. Así como dice el pueblo, estamos. No somos patio trasero de Estados Unidos, gritaba el inconstitucional, y hoy se baja los pantalones ante el dictador del norte. El cierre de todos los programas de prevención de desastres condenan al pueblo salvadoreño a sufrir la furia de la naturaleza, o el llamado de la naturaleza también, porque la naturaleza habla. No quieren esto y no tengo lugares donde absorba la lluvia, me voy a ir por el cemento. Y voy a ir a parar a donde esté todo el cemento. Guillermo Martínez, saludos Francisco y a su invitado. Gracias por informarnos desde San Salvador. Muchas bendiciones. Muchas gracias. Hey, sí, cuéntenos de dónde nos escuchan, a dónde nos ven, en qué zonas. Eso es interesante para saber cómo vamos a ir focalizando todo lo que nosotros tenemos para todos ustedes. Carlos, solo falta que Big Beautiful Bukele apoye al humanista, entre comillas, de Netanyahu para nominar al pacifista Trump al premio Nobel. No creo. No creo. Miren, no sé quién puso ese comentario, pero está bien pensado porque Big Beautiful es el nombre de un paquetazo que ha pasado el Trump. No me quiero meter más en el asunto, pero ha pasado un paquetazo de reformas económicas terribles. Entre ellas el 1% a las remesas, ¿no? Sí, exactamente. Y otro montón de barbaridades más, pero se llama el Big Beautiful Bill. Así que está bueno eso, el Big Beautiful Bukele. Hoy sí se escucha mejor, mantengan ese nivel de audio, gracias. Lo grave de estos impactos climáticos es que aumentarán y serán más intensos. ¿Estamos conscientes de esto? Incluso el cambio climático será inconstitucional al modificar el territorio del país. Eso está en juego. Ramiro, los padres de los funcionarios de Nuevas Ideas sí están encantados que sus hijos trabajen en el sector público, pero para alivianarse, no es para el servicio público. Vocación humana ni los medios tienen. Tenemos agendas. Brenda Pérez, tengo alguna sospecha. Si el señor palestino usará sustancias, sería bueno obligarlo a hacer exámenes. Ay, Dios. Alfonso Recinos, ojalá Ramiro no esté fuera del país por persecución. Anastasio, amigos, una pregunta, ¿por qué nadie habla qué hacer para que este terrorista se elija otra vez en las próximas elecciones? También hay comunicadores que aún le llaman presidente y no lo es. Es que esto es bien complicado. Cada vez que alguien habla de eso, les dan ideas. Las pocas ideas que tienen y de allí vienen. Bueno, Ramiro, ¿algún comentario sobre los comentarios? ¿O usted tiene comentarios también ahí? ¿O son los mismos los que nos aparecen? No, yo creo que no. Yo tengo un par. De insultos, digo, de comentarios. No, está tranquilo. Varios likes también. Lo que pasa es que yo no tengo esa destreza que tiene Francisco Gómez para estar así con los 25 aparatos. A usted le consta, ¿eh? Tengo que sí, por eso, porque yo estaba ahí. No, bueno, yo más que... Sí, aquí hay un par de comentarios sobre el tema de las catástrofes. Sí. Bueno, yo como reacción en general de lo dicho y del contexto,
Eh, con esto que se decía sobre cómo detenerlo, ¿va? Cómo impedirlo. eh, esa reflexión hay que hacerla y hay que hacerla en todos los espacios posibles. Y hay gente que prefiriera evitar esa plática, porque puede llegar a ser incluso desmoralizante, pues cuando uno piensa, bueno, ¿y qué salida tenemos? ¿Y cuál es la opción? Pues ¿cuál es la alternativa? O sea, hay un montón de gente, cada vez menos, pero hay un montón de gente que todavía piensa que este es el proyecto adecuado para el país, que el buquelismo nos lleva en el horizonte que nos corresponde. Cada vez es menos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánta gente dice, vaya, está bueno, no nos gusta? No nos gusta la reelección, no nos gusta que no haya garantías constitucionales, no nos gusta que meta presas, no. Pero ¿y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción? Y si no es esto, ¿qué? Es volver al pasado, es volver a las doctrinas neoliberales de Arena, es volver a los gobiernos del frente que no cumplieron las expectativas. ¿Cuál es la otra opción? Y yo creo que vale la pena que cada quien se haga ese análisis. ¿Cómo se sale de esto? Hay otros que dicen, bueno, la alternativa ya no está en los partidos políticos, aquí tiene que haber un gran zafandongo. Ni voy a decir las palabras exactas porque ya me imagino después que va a andar ahí todos los medios de Porfirio Chica sacándome que yo estoy llamando ahí al desorden. No, la vez pasada que estuve aquí lo dije, yo creo que tenemos que ser radicales. Y ser radical es lo contrario que ser extremista. Hay que actuar con prudencia y con cautela. Entonces, sobre las salidas, creo que tenemos que hacer todo lo posible para que El Salvador supere esta situación sin romper las formas democráticas. Sin romper las formas democráticas. Ningún país se beneficia de una guerra. Los únicos que se benefician de la guerra son los poderosos de algunos países que comercian con las armas, como alguien decía por aquí en los mensajes. Pero el país no se beneficia. Incluso ahorita con lo que está pasando en la Franja de Gaza, con Irán, lo que está pasando en Europa del Este, Estados Unidos no se beneficia. Rusia no se beneficia, Ucrania no se beneficia, Israel no se beneficia, Irán no se beneficia. Se benefician de la guerra pequeños grupos de poderosos privados, no el Estado, no la sociedad, no el país, unos cuantos se benefician del conflicto. Entonces en El Salvador nadie responsable debería proponer salidas que no sean democráticas. Pero eso implica también elevar al máximo posible el nivel de denuncia. La protesta social es legítima, nadie nos tiene que convencer de lo contrario. No podemos dejarles que instalen la verdad de que por salir una marcha las personas van a ser detenidas, o por estar en una conferencia de prensa, o por poner un tweet. Ya están intentando hacerlo. Por eso lo de Alejandro Enríquez, por eso lo del pastor José Ángel Pérez, por eso lo de Ruth, por eso lo de Kike Anaya, por eso lo de Atilio Montalvo y lo de Santos Melar. Porque quieren decirle a la gente, salí a la calle, da la cara y vamos a ver qué te espera. Si dejamos que avancen con esa narrativa, hemos perdido décadas del tiempo que hace falta para recuperar la cordura y la sensatez en nuestro país. Entonces yo, quienes me conocían de un poco antes saben que yo he estado intentando de diferentes maneras aportar desde lo que un individuo puede hacer, en que desde la colectividad se construya una alternativa que tiene que ser amplia, una alternativa que no basta con oponerse con Bukele, que hay que plantearle al país un modelo alternativo de sociedad. Y mientras haya chances de donde sea, vamos a seguir de terco, de necio, apostándole a que se construya una alternativa, pero la base de esa alternativa tiene que ser una alternativa distinta, un proyecto de sociedad y de nación distinto al de Bukele, que solo plantea lo que ya sabemos, pero también distinto al pasado. Porque no podemos obviar, no podemos negar que un fenómeno
como el buquelismo solo ha sido posible porque los ingredientes estaban en la mesa, porque había indignación, porque había decepción, porque el salvadoreño estaba herido de haber creído en quienes no le cumplieron. ¿Esto implica satanizar a los que gobernaron antes? No, ahí hay un montón de gente buena. Hay un montón de gente buena y hay que recuperarla. Volviendo a los veteranos, hay un montón de gente noble que luchó por un mañana para nuestro país. Y es un mañana que no vieron llegar. Pero esa gente es valiosa. De esa gente hay que aprender. Y hay gente joven de mi generación, más jóvenes, mayores, de todas las generaciones, hay gente que se puede rescatar. Y empezar a construir ya un proyecto de sociedad. No un programa de gobierno. No estoy hablando de un programa de gobierno, de que vaya en educación, tantas becas, eso viene después. Pero antes hay que atrevernos a imaginar cuál es el Salvador que creemos que merecemos las salvadoreñas y salvadoreños. Y vamos a ver que es un país distinto al que nos ofrece Bukele. Ese trabajo hay que hacerlo. A 5, que hablamos más o menos, que estamos en un espacio, ya nos puede ocurrir alguna cosa. Pero si ese proyecto no es social y no es colectivo, no tiene sentido. Por mucho que cualquiera hable bonito, por mucho que cualquiera tenga contactos, por mucho que cualquiera tenga un Twitter con 60,000 likes en cada publicación. Porque solo desde la colectividad se puede construir ese proyecto alternativo de sociedad. Si emprendemos ese proceso, si buscamos los entendimientos, si no nos dejamos vencer por el miedo, si nos cuidamos colectivamente, después se van a ir abriendo los caminos hacia el cómo. Pero primero hay que construir, ya tenemos el por qué. Sí. Hay que consolidar el qué para después ir encontrando el cómo. Bueno, perfecto. Ramiro, abrazos en la distancia. Próximo martes nos reencontramos acá en la RR para usted con un muy buen café de doña Isabel. Gracias, Ramiro. Excelente, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes para el clásico de todas las semanas. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. A Ramiro Navas, analista de la realidad nacional, que damos ahí también un bosquejo, un análisis, una platicada de lo que está sucediendo en el país y algunos aspectos de nivel internacional que pueden afectarnos o pueden beneficiarnos acá en El Salvador. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en radiolarr.com. Antes, esta entrevista se retransmite en streaming en radiolarr.com a las 7 de la noche, hora del Salvador. Así que pendientes, porque ahí viene la máquina del tiempo a continuación. Gracias a todos por habernos acompañado en radiolarr.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial